Hola, ¿cómo están en este día jueves? Nuestro cuarto día de esta semana, última de julio. Soy Celina de Meléndez y vamos a continuar con la historia de la parábola del sembrador. Vamos a decir ahora que se describen 4 tipos diferentes de reacciones a la predicación de la salvación, según lo que leímos en el pasaje de Marcos. Primero, digamos qué es la semilla. La semilla hace referencia a la palabra de Dios, porque en Marcos 4:4 nos dice, el sembrador es el que siembra la palabra. La palabra de Dios, al igual que la semilla, tiene vida en sí misma. Allí donde se le dé la oportunidad, demostrará su poder viviente en la producción de fruto. Y en Romanos 10:17, ¿qué nos dice? La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por último, notemos que el grano es el mismo y es igualmente bueno en todos los casos. Es la misma semilla. La variación en el resultado entonces depende enteramente del terreno en el que la semilla cae. Y vamos a ver con respecto al sembrador. En esta parábola el sembrador es el mismo Señor Jesús, pero también podemos decir que cualquiera de nosotras, o un pastor, un misionero, un evangelista, o cualquier creyente en Jesús que predique fielmente la palabra de Dios, también es considerado un sembrador. Entonces la labor del sembrador es llevar la palabra a todo tipo de personas, porque nosotros no podemos conocer de antemano esa tierra a donde va a caer esa palabra. Y entonces decíamos que tenemos 4 tipos de suelo. Dice la parábola, una parte de la semilla cayó junto al camino. En un terreno, ¿qué es un camino? Es un terreno donde está aplanado y duro de tanto pisar ese suelo, ¿verdad? Tan duro que ya no podía hundirse la semilla. De modo que cualquiera pudo haberla pisoteado, pateado. También pudieron venir las aves, ¿verdad? Que se comen las semillitas que estaban cayendo ahí. Sin que hubiera dado señal alguna de vida porque no hubo ese terreno fértil. Esto hace referencia a personas que así como la tierra está endurecida, también está endurecido el corazón de muchas personas, con conciencias bloqueadas. Otras piensan que no necesitan a Dios y oyen sin escuchar, sino que, como dice el dicho, como oír llover, que no le ponemos atención. Y entonces aquí, lastimosamente, es muy fácil que Satanás quite la semilla que se ha sembrado. Lastimosamente, así puede ser en este tiempo. Ese tipo de suelo es bien común. Y si no, díganme cuántas personas escuchan en este momento. Es bien difícil que alguien pueda decir que nunca ha escuchado la palabra de Dios, por lo menos en nuestra área geográfica de esta zona del mundo occidental. Es bien difícil que alguien pueda decir eso, que nunca ha escuchado la palabra de Dios, que nunca ha habido esa semilla que ha caído, que se ha sembrado. Y sin embargo, vemos el mundo como está. Cada vez decimos está peor, con mayor degeneración, con mayor ausencia de tantos valores que en la palabra nos enseña, ausente de tantos mandamientos que la palabra de Dios nos enseña.
es que esa semilla que se ha escuchado y se ha esparcido por muchas regiones de nuestro mundo ha caído probablemente en esta parte del camino, junto al camino donde el terreno es tan duro que la semilla no encuentra a dónde hundirse, aunque sea un poquito en la tierra, para poder llevar fruto. Lastimosamente así está nuestro mundo en este tiempo. Y estaba también en el tiempo del Señor Jesús, porque fíjense que es prácticamente lo mismo. Pero nosotras tenemos la obligación de convertirnos en ese sembrador, en esas personas que conocen la palabra de Dios y la predican fielmente, así como dice la palabra. Predicamos con nuestra vida, predicamos con nuestra palabra. Si conocemos la palabra de Dios, tenemos esa responsabilidad de trasladarla a otros. No nos corresponde a nosotras saber si esa palabra va a llevar fruto o no, porque el Señor un día nos va a preguntar qué hicimos con la palabra que Él nos regaló a nosotras. ¿Qué hicimos con esa palabra? ¿La dejamos guardada? Así como en otra parábola se dice que el Señor entregó talentos y uno lo guardó, lo escondió para no multiplicarlo. ¿Vamos a hacer así nosotras también con esa palabra? Yo espero que no, muy queridas amigas y hermanas, que no hagamos eso, sino que nosotros hablemos esa palabra, conozcamos la palabra de Dios y la pongamos en práctica. Y Dios es el que da el crecimiento. Nos quedamos hasta aquí en este día. Continuamos el día de mañana.